buenas noches, sea usted bienvenido a su programa A la Medida. Cerramos entonces semana, lo hacemos con análisis. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás, Julio? Buenas noches. Sandy, es un placer poder saludarte a ti, saludarle a usted también allá en casa. Estamos completamente en vivo acá por TN23 en su programa A la Medida. Tenemos tres temas, a cual más importante de ellos. Y el primero es un tema que se conoció el día de hoy. Se giró orden de aprehensión, o como se dice coloquialmente, una orden de captura en contra del fiscal Juan Francisco Sandoval. El exfiscal ya. Bueno, tienes razón, del exfiscal encargado de la FESI. Un tema que causa polémica, que causa interés y que tenemos que analizarlo definitivamente. Por supuesto, así que comencemos entonces con este análisis. El Departamento de Prensa del Ministerio Público confirmó que la institución encargada de la persecución penal solicitó una orden de captura en contra del extitular de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, Juan Francisco Sandoval Alfaro. Esta orden de aprehensión fue girada, firmada y autorizada ese 3 de septiembre de este año por el juez séptimo primera instancia penal, Freddy Raúl Orellana Letona, por los delitos de incumplimiento de deberes y obstaculización a la acción penal. El Departamento de Comunicación Social del Ministerio Público confirmó la orden de captura y agregó que el caso se encuentra bajo reserva. La orden de detención firmada por el juzgador Orellana Letona se le indica a la Policía Nacional Civil la inmediata aprehensión del exfiscal Juan Francisco Sandoval Alfaro. El documento de la captura estipula, al momento de ser aprehendido, debe ser puesto a disposición de este juzgado en horario hábil. Caso contrario, deberá ser presentado en los juzgados de turno correspondientes. En todo momento deberán respetarse los derechos fundamentales y la presunción de inocencia del sindicado. Bueno, ahí tenemos este primer tema, ¿no? Un juez ha dictado precisamente lo que la gente dice orden de captura. Realmente en el proceso penal se llama la orden de aprehensión en contra del exfiscal Juan Francisco Sandoval, también ex encargado de la FESI como tal. Y aquí hay una situación en los cuales de manera razonable este juez, al evidenciar esta cuestión, dice que puede haber, sí, la comisión en todo caso de delitos como el abuso de autoridad, por lo cual se giró el día de hoy. Es lo que se conoce esta situación de la orden de aprehensión que hoy vamos a analizar para ver qué es lo que conlleva, cuál es el panorama. Exacto. Y cómo está la situación, sobre todo considerando que el exfiscal Juan Francisco Sandoval ya no se encuentra acá en Guatemala, Sandy. Exactamente, se gira entonces esta orden de captura. Aquí hay que analizarlo porque por los delitos que se le está acusando, entonces es necesario aclarar qué es lo que representa y qué pudo haber hecho según los señalamientos también, que es poco lo que se sabe porque este caso está bajo reserva. Julio. Sí, es muy poco lo que se conoce, precisamente así lo dictaminó el juez Contralor. Bajo reserva es que no se va a dar mucha información, pero lo que sí obviamente trascendió es el tema de la orden de aprehensión. Así que para que podamos entender el contexto de lo que pasa, vamos a proyectar los primeros datos. Por supuesto. Con el apoyo de nuestra producción. Recordemos, por favor, que ayer jueves 2 de septiembre, a través de un mensaje virtual, Consuelo Porras, la fiscal general y jefa del Ministerio Público, se dirigió al pueblo de Guatemala. ¿Qué dijo en su mensaje? Dijo la fiscal general que hizo señalamientos al exfiscal Sandoval sobre constantes ataques y sobre campañas de desprestigio en su contra. Consuelo Porras destacó que la institución que dirige es respetuosa de la opinión pública. Sin embargo, también afirmó que muchas de las opiniones vertidas no se comparten. El mensaje surgió ya que después de la destitución de Sandoval de la FESI, él ha concedido entrevistas a varios medios de comunicación donde se ha referido a varios temas. Yo creo que uno de los principales problemas en esta situación es cuando el exfiscal Juan Francisco Sandoval dijo públicamente en cadenas televisivas internacionales que se había llevado documentos de investigaciones acá de Guatemala, y eso es algo complejo porque esos documentos le pertenecen no a una persona, le pertenecen a una institución que es el Ministerio Público. Exacto. De lo contrario, ¿cómo se va a poder seguir las líneas de investigación? Y obviamente pues quedaba también el resto del personal de la FESI. ¿Qué es lo que pasó allí? ¿Por qué se permitió esta cuestión? Bueno, pues ahí está. El resultado es la orden de aprehensión girada en su contra. Y vamos a analizar el punto desde las acciones que se señalan entonces que cometió y dónde está la situación delictiva, ¿no? Porque
Para algunos se puede ver esto como que es al final pues algún tipo de situación o de pugna entre la fiscal general o los jefes del Ministerio Público y el exfiscal, pero realmente el hecho de sustraer documentación de una institución donde tú trabajaste, también pues ya está tipificado, ¿no? Está en la ley que es un delito. Entonces, cualquier persona que trabaja en una institución pública y se lleva documentación, especialmente si es información pues complicada por los casos que se van en la FESI, pues bueno, tiene una repercusión legal, ¿no? Analicemos este punto desde el delito que se le acusa por este tema, ¿te parece? Aquí definitivamente, Sandy, podemos analizar claramente lo que se tipifica como un abuso de autoridad, hacer más allá de lo que corresponde, ¿no? Hacer una sustracción de información que por la característica de lo que la FESI ha tratado es una situación confidencial. Son casos de alto impacto que tienen que ver con relacionamiento de investigaciones ligadas a corrupción probablemente, con investigaciones que en teoría deben de tratar de que se dé impunidad, pero al llevarse la información y no dejarla a cargo del resto del personal de la FESI, con la destitución que se dio, bueno, la FESI ya no puede continuar con esas investigaciones. Y lo peor, lo que tú dices, es decir, cada vez que se firma contratos de confidencialidad en este tipo de instituciones por lo delicada de la información, lo que está tanto en lo físico como en lo electrónico, en las computadoras y cualquier otro dispositivo, le pertenece a alguien, pero no es a la persona, porque el cargo es temporal, le pertenece a la institución. Y acá, ¿cómo pretendemos que el Ministerio Público pueda continuar con esas investigaciones si a través de ese abuso de autoridad se sustrajo información confidencial que probablemente podía orientar algunas investigaciones en contra de funcionarios, de personas, de empresarios, no sabemos en contra de quién? ¿Por qué? Por la reserva del caso. Exactamente. Aparte de eso, se señalan algunas actuaciones que se tenían por parte del exfiscal en el manejo entonces de casos, también en la Fiscalía Especial, y por este motivo también entonces es señalado y podría enfrentar a la justicia. Así es. Vamos con más datos para seguir entendiendo esta cuestión. Véalos usted ahí en pantalla, estas situaciones. En su mensaje del día de ayer, la fiscal general Consuelo Porras recordó que no está permitido a ningún exfuncionario o a ningún ex empleado público sustraer documentos, sustraer información, ni tampoco evidencia sobre ningún proceso que obre en el Ministerio Público, pues dicha acción es definitivamente, como tú ya lo has dicho, tipificada y considerada como un delito. También señaló que se realizan diversas investigaciones por la develación, es decir, el decir información que se supone es confidencial, las cuales se desarrollan luego de la finalización de la relación laboral de Sandoval. También es importante, Sandy, señalar a este punto que varios ciudadanos se presentaron al Ministerio Público a plantear de manera escrita querellas penales en contra del exfiscal Sandoval por posibles irregularidades o por posibles hechos delictivos. Así que creo que el panorama jurídico bajo este contexto se complica para el exfiscal encargado de FESI, Juan Francisco Sandoval. Y fíjate que es un error, llamémoslo así, que conlleva a la comisión de un delito, es un error infantil, ¿no? Porque a quién se le ocurre sustraer información que es confidencial, pero por sobre todo yo digo, ¿y qué pasaba? Juan Francisco Sandoval no confiaba en el resto de su personal que trabajó por tantos años con él ahí en la FESI, para que si él es destituido de ese cargo, que los cargos son temporales, los cargos no son permanentes ni ad eternum, el resto del personal con el cual él compartió, pues pueda seguir con las líneas de investigación. Claro. Esto ya es grave, ¿no? Porque entonces nos dice que no había confianza de Juan Francisco Sandoval en su propio personal, que se supone, pues trabajó con él tantos años en esa relación de supuesta confianza. Julio, el punto aquí y la pregunta también que debo hacerte es, bueno, ¿qué pasará con Juan Francisco Sandoval? Él está fuera del país. Sí. ¿Enfrentará la justicia? ¿Qué podría pasar? Porque mira, también es que esta orden de captura se gira también muy tarde, ¿no? Porque es correcto. Como siempre la justicia guatemalteca, ¿no? Exactamente. Tenemos una exfiscal general también que, recordemos, no ha enfrentado a la justicia guatemalteca y sigue entonces fuera del país a pesar de distintos señalamientos que se realizan y que no ha venido a solventar su situación legal, definir si es culpable o es inocente, porque aquí no es de condenar ya. Eso lo tiene que hacer un órgano competente en este caso. La presunción de inocencia le atiende, ¿no?, a Juan Francisco Sandoval. El debido proceso le atiende a Juan Francisco Sandoval como a cualquier ciudadano guatemalteco también. Ahora, el hecho de que de esa situación
de sustraer la información y de que no se encuentre en Guatemala, va a ser que automáticamente en lo procesal penal se le vaya a declarar prófugo de la justicia. Y eso ya agrava todavía su situación jurídica para solventar. ¿Qué es lo que se pretendería? Lo que tú acabas de decir, al igual que con la exfiscal general Telma Aldana, que pudiese a través de sus abogados presentarse ante la justicia guatemalteca y decir, aquí estoy, quiero establecer la verdad sobre estos casos, por eso me presento, para que pueda tener la oportunidad también, primero de hablar, de decir lo que pasa, de presentar pruebas si es que la tiene y de poder defenderse o en todo caso simple y sencillamente enfrentar el proceso penal correspondiente. Ahora, ¿por qué se complica la situación? Porque aún ya con la presentación de él, digamos, ante la justicia, por el hecho de que vaya a ser declarado prófugo, pues también ahí ya no tendría la posibilidad de tratar de negociar en lo jurídico legal alguna medida sustitutiva o alternativa, ¿no? Porque obviamente si ya huiste de la justicia, al menos la doctrina, en lo sano, en lo normal, en lo cuadrado que es la ley, así es lo que manda. Exactamente. Estos son los puntos entonces por los cuales están los señalamientos del exfiscal de la FESI. Ya vemos también esta orden que se gira, pues hoy se da a conocer. Sí, ya ha pasado varias semanas desde que se dio entonces la destitución del fiscal y sobre todo también recordemos que en ese mismo instante él sale del país. Sí. Y empieza a divulgar alguna información. Exactamente. Y el siguiente día, pues también empieza a dar este tipo de informaciones. Entonces, ya pasaron varios días desde que se dio incluso la información sobre datos y documentación, ¿no? ¿Cuál es el problema de esto? Que las personas a las cuales se podría haber estado investigando, ahora ya están alertadas. Y entonces la investigación ya es difícil que se vaya a concluir de una manera adecuada. Bueno, señoras y señores, nosotros lo que hemos hecho es presentar la situación jurídica, la situación legal y obviamente el análisis de la noticia, porque esto trascendió como noticia importante el día de hoy, pero hay otra noticia, ¿no? Que también nos tiene a todos en ascuas. ¿Qué va a pasar con el estado de calamidad el día de mañana en el Congreso? Primero, lo llegarán a conocer, habrá quórum. Lo vamos a analizar, pero al regresar usted no se pierda. Vamos a aclarar algunos puntos, dudas que hemos recibido de ustedes también, para dejar claro entonces algunas situaciones del estado de calamidad y poder evaluar los escenarios que se pueden presentar mañana en el hemiciclo. Me parece muy bien, así que no se despegue y no cambie de TN23 porque nosotros somos a la medida. Tras recibir la notificación por parte del organismo ejecutivo, el presidente del Congreso de la República, Alan Rodríguez, convocó una sesión ordinaria para este sábado a las 14 horas, en donde el Pleno conocerá el decreto 8/2021 que establece el estado de calamidad. De acuerdo con la Ley de Orden Público y la Constitución Política de la República de Guatemala, el Congreso debe ratificar, modificar o improbar el estado de excepción. Una vez los diputados del organismo legislativo conozcan esta disposición, cuentan con 72 horas para realizar el procedimiento de ratificación o improbación, el cual puede ser por medio de urgencia nacional con 107 votos a favor o en 3 lecturas. Mientras que el Congreso de la República no establezca una acción por medio de un decreto legislativo, el estado de calamidad está vigente por los días establecidos en la disposición. Definitivamente es razonable que los guatemaltecos tengamos la duda de qué es lo que va a pasar mañana. Bueno, para empezar, Sandy, tenemos la duda si mañana va a pasar algo, ¿no? Porque recordémonos, en el último estado de calamidad se tardaron lamentablemente una semana para poder decidir y esto es bastante insano. Número uno, porque no se cumple con la ley. Y número dos, porque queda margen a dudas, queda margen a malas interpretaciones y queda margen a que no quede claro lo que va a suceder. 3 escenarios, ya los vamos a analizar. Pero antes te quiero preguntar para que por favor nos lo puedas explicar. ¿Es que será que hasta el día de mañana entra en vigencia y en vigor el estado de calamidad o cuál es la situación legal jurídica del mismo? No, Julio, la verdad es de que desde el momento de su publicación del diario oficial, cobra vigencia. Correcto. Aparte, recordemos que la Ley de Orden Público establece que cuando se emite el decreto debe enviarse inmediatamente al Congreso de la República para que lo conozca, lo apruebe, impruebe o modifique, pero establece también que en caso de una improbación por parte del Congreso de la República, todo lo actuado durante el estado de calamidad tiene plena vigencia y validez. Entonces,
no tenemos que esperar porque esto ha causado dudas y la gente dice, bueno, el toque de queda empieza el sábado, que a partir de mañana entonces se estableció y ya fue publicado en el diario oficial, Sí. pero hasta que el Congreso lo decida, vamos a tener toque de queda. No, si dice sábado, el sábado inicia. Si, por ejemplo, mañana los diputados se reúnen y lo imprueban, en ese momento pierde vigencia. Pero de momento sí la va a tener. No hay detenciones ilegales mientras no se decida. Y hay un detalle muy importante, ¿no? Que también lo hablábamos fuera de cámara con esta explicación que estás dando de muy buena manera. Se publicó en el diario oficial el día de hoy. Así es. Quiere decir, y ahí lo dice precisamente en el diario oficial, entra en vigencia inmediatamente en el momento de su publicación. Exacto. Haciendo la aclaración que es el toque de queda el que entra en vigencia a partir de mañana. Así que esto tenemos que tenerlo muy claro. Sí. Ahora, yo veo difícil el panorama político en el Congreso. La verdad que muy complicado, Julio, porque ya algunas bancadas se han pronunciado, unas que indican que no van a apoyarlo, otras que indican que sí lo van a hacer, pero que van a modificar. Habrá que esperar también qué modificaciones le pueden hacer. Hay un tema específicamente que quieren modificar, bueno, lo que se ha dado a conocer al momento. Lo que se conoce y trasciende. Exacto, el toque de queda. El horario del toque de queda. Y es que tiene mucho sentido. Y aquí, antes de ver los datos, vamos a poner las dos posturas que ya el día de hoy, sin que se hayan reunido en el Congreso de la República, empieza a trascender. Número uno, bancadas de derecha, que antes tal vez estaban muy orientadas hacia el oficialismo, han dicho que no van a apoyar el toque de queda. Ojo, y bancadas de izquierda están diciendo que probablemente sí lo quieran apoyar, pero para poder aprobarlo quieren hacer modificaciones. Y la particular y principal modificación va en las medidas restrictivas, como la ampliación del toque de queda, para que sea más funcional, para que sea más restrictivo y para impedir en la manera de lo posible el contagio. Vamos con datos. Adelante. Bueno, dicho esto, vamos con datos. Entonces, por favor, ahí en pantalla lo tiene usted. De conformidad a lo establecido en la Ley de Orden Público, que data del lejano ya año de 1965, si el Ejecutivo promulga un estado de calamidad, el Congreso debe, ojo, no es que puede, debe conocerlo en un plazo de 72 horas. Esperamos en primer lugar la responsabilidad del Congreso de la República para que nos digan qué va a pasar. Los tres escenarios posibles, tú los pintaste ya de una manera correcta, Sandy. El primero es que el Congreso de la República lo considere oportuno y lo apruebe tal y como el Ejecutivo lo envió. Particularmente considero que ese es el menos probable de los tres escenarios. El segundo escenario consiste en el análisis más profundo sobre lo establecido en el estado de calamidad propuesto y que el Congreso lo apruebe, pero eso sí, haciendo las modificaciones que considere pertinentes, como la que ya hablamos de ampliar el horario de toque de queda. Muy posible de que pueda suceder en el mejor de los casos. Y el tercero y último, Sandy, que es el más latente por lo que pasó la última vez, debemos de decirlo, el que parte con mayores posibilidades estadísticas, diría yo, es el que al conocer el Congreso de la República suceda lo que sucedió hace un par de semanas, es decir, que lo impruebe. Ahí están los tres escenarios. ¿Cuál es la responsabilidad del Congreso? Decirnos qué es lo que va a pasar. Conocerlo y tomar una decisión. Es correcto. Aquí en el escenario, Julio, que el Congreso lo apruebe, pero con modificaciones, es importante también hacer aclaraciones, porque sabemos que a veces no queda entonces claro y hay dudas y hay malinterpretaciones. En el caso que el Congreso lo apruebe, pero con modificaciones que, por ejemplo, establezcan más temprano el horario de toque de queda. Así es, más extendido, correcto, muy bien. O que lo prolonguen más, no sabemos qué puede pasar. En este caso, quienes fueron detenidos por violar el toque de queda, el que está establecido hasta el momento, fue una acción legal. 8 de la noche, es legal. Es una acción legal. Y todo esto usted lo puede encontrar porque creo que hemos acostumbrado también a la gente a darle el punto también. Ley de Orden Público, artículo 6, usted puede consultar esto que le estamos dando a conocer. Ley de Orden Público, artículo 6, precisamente, que manda lo que legalmente le estamos tratando de explicar. Así es. Y yo creo, Sandy, al final de cuentas, lo que espero es que mañana de verdad el Congreso tenga la responsabilidad, siendo día sábado, primero de formar un quórum, de tener una discusión de altura, y yo lo que veo es que en el eventual escenario de que se apruebe, número uno, van a haber modificaciones, no lo van a aprobar solo así. La primera modificación ya la dijiste y la hemos analizado, creo que tiene lógica, el extender tanto más temprano como más tarde el hecho del toque de queda, pero creo que también van a poder o van a tratar de hacer otro tipo de modificaciones, tratar de tener algún mejor control, amarre o hasta prohibición
de compras, el tema ¿no? de compras, y sí. eso también tenemos que esperarlo, lo cual puede hacer que no hayan los consensos pertinentes. Pero si no hay consensos, ojalá también el Congreso de la República tenga en este caso pues esa responsabilidad jurídico, política o civil de decirle al pueblo de Guatemala, señoras y señores, por tal y cual razón se aprobó, se improbó o se aprobó con estas modificaciones, para que entonces ya no hayan dudas y no hayan especulaciones y sepamos qué es lo que va a pasar. Por supuesto, Julio, que tomen una decisión al final, porque aquí los caminos también, las formas de aprobación, uno, urgencia nacional, 107 votos los que necesitarían. ¿Existirán esos votos? No, yo también lo miro complicado. No, esa es la más complicada. La otra es que entonces una mayoría simple, ¿no? Los 81 votos. ¿Pero qué se necesita? Pues por lo menos que haya quórum, por lo menos que haya discusión y que esa discusión conlleve a una votación en la cual estoy seguro que van a haber cambios, se van a haber modificaciones. Repito, insisto, por la petición que han hecho sobre todo los trabajadores de la salud, creo que la mayor de las posibles modificaciones va orientada a un toque de queda que sea más restrictivo. ¿Por qué? Porque mientras más tiempo puedas tener a la población en casa, entonces menos posibilidad de contagio hay. Exactamente. Mira, aquí la posibilidad de que lo aprueben en una votación con 81 votos, creo que es alargar más el tema, porque aquí se necesitaría, primero, la primera lectura, segunda lectura, tercera lectura, redacción final. ¿Cuántas sesiones nos llevaría? Y a veces cuesta también tener el quórum. Entonces creo que es la vía más larga que podemos tener. Entonces lo ideal sería que se pusieran de acuerdo y que definieran, lo aprueban, no lo aprueban, lo modifican, cuáles son esas modificaciones, pero en el punto de las modificaciones creo que ahí va a estar lo complicado. Ahí va a estar la parte toral. Por eso es que estadísticamente, decía anteriormente tu servidor, creo que la mayor probabilidad de lo que pase mañana sea una improbación. El segundo escenario, entre comillas, más factible, es que puedan aprobarlo con modificaciones, pero nos vamos a un escenario extendido. Porque esas modificaciones no se van a tener el día de mañana, ni se van a aprobar. Va a tomar tiempo. Ahora, la cosa es no salirse de la ley. Y la situación de la improbación, que ya lo dijimos, y el escenario menos factible es que se apruebe tal y como está. Ese sí es el que creo que no va a pasar. Pero bueno, como a veces el Congreso también da sorpresas, pero no creo, porque hace un par de semanas apenas que tomaron decisiones sobre esto. Exactamente, Julio. Mira, de momento sabemos que ya hay algunos sectores que se han pronunciado, que no están de acuerdo con ciertas medidas. Uno de ellos es el sector de los restaurantes, otro es la gremial de eventos también. Los transportistas también. Los transportistas, así es. Quienes piden, específicamente la gremial de eventos, ellos emitieron un comunicado y solicitan, bueno, si van a prohibir los eventos durante este estado de calamidad, que durará exactamente hasta el 1 de octubre, según lo establecido, así es, lo pueden cambiar también. Lo pueden cambiar también. Entonces, lo que piden es que les apoyen con el tema de créditos, con el tema de alguna ayuda. Y tiene sentido. Tienen que seguir pagando planillas, tienen que seguir pagando entonces distintos servicios, distintas responsabilidades que se tienen, y están pidiendo también un apoyo de esta parte. Lo hacemos, lo cumplimos, pero necesitamos ayuda. Eso es lo que dicen. A ver si el Congreso lo toma en cuenta. Y yo creo que tiene mucho sentido, porque también hay otras industrias, como la famosa industria turística, que se va a terminar de ir a pique, ¿no? Pero aquí hay una decisión que conlleva que el Estado de Guatemala muestre la responsabilidad y la dureza en las decisiones que tiene que tomar en este momento. Está por un lado la parte económica y por el otro lado está la salud. Pero es que la salud ya se desbordó. ¿Qué pasa si privilegiamos esto y al final de cuentas se sigue con la actividad normal, se sigue tal y como está? Ya no hay lugar en los hospitales, ya no hay aparatos, ya no hay medicina. No es solo de comprar camas, 30, 20, 50, 300 camas. Hay que poner todos los equipos pertinentes, el personal pertinente, toda la medicina. Y eso hoy por hoy no es la realidad. También hay una parte de responsabilidad en este caso de las autoridades de salud. Eso hay que decirlo claramente. Por eso, la mejor situación es tratar de contener en lo posible a que la población no tenga esos contagios. Todo evento religioso, todo evento masivo también tendrá que llevarse, obviamente, al igual que las clases, eso es ya es una costumbre, deportivos, por la vía cancelados y por la vía virtual, en todo caso. Exactamente. Pero aquí la pregunta es, Julio, y que se plantea mucho, bueno, ¿con cancelar eventos se va a contener los contagios de forma masiva? No, tampoco. Hay como que una pieza ahí que hace falta, ¿no? Tampoco. Y la pieza que hace falta es que empecemos a que sea ya obligatorio, pero obligatorio de sanción, el uso de las medidas de bioseguridad, que es lo
primero y lo más práctico. Quien no porte la mascarilla en la calle, en los lugares públicos y donde tenga que hacerlo, que sea multado, que sea sancionado. Quien no respete el distanciamiento social, que sea multado y que sea sancionado. Por ejemplo, en autobuses que permitan la aglomeración de personas, que sean sancionados pues la línea de autobuses, el piloto, quien permita esa situación. Y probablemente hasta las personas, ¿no?, que están involucradas en ello. Y que pues se pueda poner a disposición también de todos los guatemaltecos otras cuestiones como el gel antibacterial y por qué no decirlo, Sandy, una de las grandes medidas que sí creo podría ser muy buena y ojalá se pudiera lograr el hecho de que hayan kits para la mayor parte de los guatemaltecos para el tratamiento ambulatorio. Creo que por ahí también son medidas que pueden llegar a ser más efectivas junto con esa situación de alargar el periodo de encierro de las personas. Totalmente. Vemos que también aquí está incluido un plan masivo de vacunación, por un supuesto, plan de detección también, pero la pregunta es, ¿se va a contratar más personal o se va a estar con el personal que ya se tiene? Porque yo creo que el personal que ya se tiene, Julio, ya colapsó, ya está muy ocupado, que puedas tomarlo entonces para estos planes ya es demasiado. Se debería de tener más personal que se encargara entonces para este plan masivo de vacunación, este plan masivo de detección del COVID-19. Así es. Para seguir abarcando. El plan está bien, pero se necesita más personal. Más operatividad. Y probablemente esto vaya a ir mutando en algún determinado momento, como en otras partes del mundo, ya a una vacunación no digamos que tú puedas decir sí o no, sino que prácticamente obligatoria. Vamos con otros datos. Adelante. Y ahí los va a tener usted en pantalla. Y es que, Sandy, lo primero que el pueblo de Guatemala espera por parte del Congreso el día de mañana es que en verdad, siendo sábado, se reúnan, que conozcan el tema y por sobre todo que tomen una decisión y la hagan del conocimiento de nuestro país. Lo peor que podría pasar es que por la falta de quórum el Congreso de la República no decida nada sobre el estado de calamidad y se empiece a alargar este proceso y a generar duda, confusión y que la propia población sepa qué está vigente, qué no está vigente, qué hacemos, qué no hacemos, el lunes cómo está la cosa, ¿no? Si consideramos el último escenario de hace pocos días atrás, existe la posibilidad de que no se encuentren esos consensos necesarios en el corazón político del país, que es el Congreso, para la aprobación de estas restricciones. Sin embargo, también, aunque con menos posibilidad, es posible que los legisladores, atendiendo las recomendaciones del personal médico, realicen modificaciones orientadas a contener la pandemia y entonces el escenario se trasladaría a unas modificaciones que se discutirían no sé cuánto tiempo, una semana, 2 semanas, y mientras tanto no sé cómo harían para mantener vigente el toque de queda de conformidad taxativamente a lo que dice la Ley de Orden Público. No lo sé. Hombre, qué difícil, ¿no? Complicado el escenario. Pero mira, Julio, aquí cada quien tiene que asumir su responsabilidad. Eso es correcto. En este caso, el Ejecutivo ya tomó en cuenta algunas recomendaciones, estableció el estado de calamidad, lo envió al Congreso. Ahora el Congreso debe asumir su responsabilidad de conocerlo y legislar al respecto para entonces también aportar en esta contención de los casos positivos de COVID-19. Así es. Para concluir, una petición a los legisladores del Congreso de la República. Mañana ustedes tienen la oportunidad de legislar en favor del pueblo de Guatemala y de hacer las recomendaciones, los cambios, las cuestiones pertinentes para que de verdad tomemos medidas que puedan contener esta pandemia. Pero parte de esa responsabilidad conlleva en que ustedes estén ahí, en que ustedes hagan quórum, si son 160 diputados, que estén todos y que tomen decisiones que de verdad lleven a Guatemala para que el COVID-19 de una, otra o con 3, 4, 5, 6 medidas, 10, yo no sé, de verdad empecemos a contener esta pandemia que nos va a poner y nos tiene ya en un estado calamitoso y de rodillas literalmente ante ella. Esperemos entonces que pase en el Congreso. Recuerde que en TN23 los sábados tenemos emisiones y que todo esto le estaremos dando a conocer durante el fin de semana, así que lo invitamos desde ya a que esté sintonizando TN23 para saber qué pasa en el Congreso. Vamos a regresar con un tema desde la Corte de Constitucionalidad que también hoy hizo noticia. Que ha causado polémica, que ha hecho noticia y que vamos a tratar de explicar desde el ámbito jurídico en cuanto a que aquí hay una importancia. La corrupción, la impunidad y todo eso debe seguirse combatiendo. Así que vamos a analizar paso por paso la resolución de la Corte de Constitucionalidad sobre los delitos contra la administración pública y la justicia. ¿Te parece? Regresamos entonces con este análisis. Por favor, no cambien, nosotros somos A la Medida.
Se trata de una acción de inconstitucionalidad de ley de carácter general parcial contra el inciso 7 del artículo 51 del Código Penal, promovida por Julio Roberto García Merlos. El fundamento jurídico de la impugnación indica que la normativa señalada de vicios de inconstitucionalidad, inciso Q, del artículo 51 del Código Penal, colisiona con artículos 17, 19, 44, 141 y 203 de la Constitución Política de Guatemala. Ante esto, la Corte procedió a emitir pronunciamiento en relación con las denuncias de inconstitucionalidad impuestas y aclara que al hacer el análisis respectivo, se establece que no existe vulneración al principio de proporcionalidad, ya que, en todo caso, el accionante no está atacando el marco sancionador de la pena para un delito o una serie de delitos, pues no cuestiona si es excesiva o que resulta innecesaria, sino que, por el contrario, pretende atacar la prohibición de aplicación de la conmuta, aspecto que no representa un tipo penal, sino una figura distinta y que no conlleva un parámetro sancionador, por lo que resolvió de la siguiente forma. 3. Parcialmente con lugar la acción de inconstitucionalidad general parcial promovida por Julio Roberto García Merlos García. 4. Como consecuencia, se mantiene incólume la frase «la conmutación no se otorgará» en la norma cuestionada y se declara inconstitucional el inciso 7 del artículo 51 del Código Penal, que regula 7. A los condenados por delitos contra la administración pública y la administración de la justicia, el cual pierde vigencia por razón de lo decidido en este fallo. 5. Notifíquese y publíquese esta sentencia en el Diario de Centroamérica dentro del plazo legal al adquirir firmeza. Yo creo que lo primero que usted quiere escuchar, y con eso vamos a iniciar el análisis, Sandy, es qué pasa aquí. Los delitos graves orientados y que tienen de alguna manera relación con la palabra tan sensible en Guatemala de corrupción, entonces, ¿van a ser conmutables? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, acá en estas anotaciones que tengo, delitos como el cohecho, por ejemplo, delitos como el peculado, el enriquecimiento ilícito, que son fuertemente vinculados a la corrupción en grande, esos siguen intactos y se van a seguir castigando y se van a seguir las penas tan fuertes como deben de ser. Entonces, partiendo sobre esa base, creo que aquí lo que ha pasado es una situación, primero, una desinformación bastante general que nos ha creado confusión, hay que decirlo, a toda la sociedad guatemalteca. Y también hay que decir otra cosa, Sandy, la Corte de Constitucionalidad emite esta resolución, pero no dan una explicación, y al no dar una explicación que comunicacionalmente se pueda entender con palabras fáciles y sencillas sobre si todos los delitos relacionados con la administración pública y de la justicia están vinculados a la corrupción, causa esta cuestión. Y aquí hay que decir algo, no todos también esos delitos están vinculados con ese tema, porque, por ejemplo, solo por poner un ejemplo, un funcionario público que tenía que presentar él como responsable de él su declaración patrimonial, ese no es un hecho grave que constituya un delito donde se está robando nada, pero sí está incumpliendo con parte de la norma. Entonces, ese tipo de hechos o la utilización, por ejemplo, de un sello falso que de alguna u otra manera tampoco viene y trasciende en que se esté apoderando de algo, de dinero, esos son los delitos que van a llegar a ser conmutables si a consideración del juzgador que lleve esos casos, pues así lo tiene a bien, es decir, porque van a ser penados o sancionados tal y como está ahorita con hasta 5 años de privación de libertad. Primero, Julio, yo creo que es importante y existe una confusión en la población en el tema de conmutable. ¿Qué significa en palabras simples conmutable y cómo lo podemos explicar de una forma sencilla? Simple. Entonces, esta resolución de la CC. Perfecto, voy a explicar esto y vamos a incorporar también después de ello, si me permites, al licenciado Julio Rivera Clavería con todo su conocimiento jurídico. La palabra conmutabilidad es el cambio de una pena impuesta por una pena menos severa. Por ejemplo, en los delitos menos graves, como el hecho, por ejemplo, del que te decía, una riña, ¿no? Que es un delito en contra de la justicia, una riña en un lugar público. Entonces, eso no se sanciona con más allá de 5 años de prisión de libertad. De hecho, son 6 meses, por ejemplo, la pena máxima. Ese tipo de delitos contra la justicia guatemalteca, contra la ley de Guatemala, son los que van a ser conmutables, que no necesariamente la persona va a tener que llegar a pisar una cárcel, pero sí va a tener castigo. ¿Y cuál es el castigo? La conmuta, el cambio. Multa. Una sanción económica, ¿no? Y hasta ahí parece bien. Pero vamos a preguntarle al licenciado Julio Rivera Clavería, primero dándole la bienvenida, ¿cuáles son sus primeras impresiones sobre este tema, licenciado Rivera Clavería? Bienvenido a La Medida. Buenas noches, licenciado.
Muy buenas noches, licenciado Talamonte, muy buenas noches, Andy. Gracias por la invitación. Un saludo a todos los amigos en casa. Vea, yo al igual que usted creo que efectivamente lo que hay es una confusión porque no se afecta el tema de corrupción, especialmente a aquellas personas que han sido o que están siendo procesadas por delitos relacionados con la corrupción. Creo que eso es fundamental que los guatemaltecos lo estemos enterados, pero yo tengo algunas dudas, licenciado Talamonte, porque me preocupa de sobremanera que se afectan todo lo que son los capítulos de los delitos contra la administración pública y la administración de justicia. Y hay algunos delitos que efectivamente, al no ser conmutables, permitían que las personas que los cometieran se pudieran quedar en prisión, como el atentado, como la resistencia, como el desorden público, como la revelación de secretos, como el incumplimiento de deberes, la desobediencia, y en los delitos contra la administración de justicia, pues desde luego el retardo de justicia y la denegación de justicia. Y las denuncias aunque falsas. Está penado con 8 años, yo creo que si es penado con 4 años, pues simple y sencillamente va a haber una conversión y se va a aplicar una sanción, en lugar de una sanción privativa de libertad, una sanción pecuniaria económica, o sea, una multa, lo que les permite salir. Eso es lo que me preocupa. Y creo que tal vez ahí mi propuesta es hacer una reflexión, licenciado Talamonte, para que el Congreso de la República haga una revisión de todos estos delitos en el Congreso y que pudiéramos incrementar las penas a más de 5 años para evitar que estas personas puedan salir fácilmente y libremente a las calles. Pero como está, prácticamente son delitos de menor gravedad, ¿no? Así es, son delitos de menor gravedad, por eso tenemos que estar primero tranquilos los guatemaltecos y conocer cuál fue la verdadera resolución, porque cuando lo dicen así de una manera impactante uno dice, bueno, entonces ¿qué pasa? Quiere decir que todo delito asociado con la palabra corrupción va a ser propuesto ahí para que se pague una multa y se vaya. No es así. Los delitos graves no se modificaron. Estoy de acuerdo con lo que dice el licenciado Rivera Clavería, que en esa reforma del Código Penal, del cual ya hemos hablado, estos delitos de mayor trascendencia como el cohecho, el enriquecimiento ilícito y todo ello, que sí van asociados a la corrupción, tienen que tener una pena mayor, ¿no? Para que realmente se castigue y se sancione como sea. Ahora, lo que la Corte de Constitucionalidad no nos dejó claro, y hoy estamos tratando en esta noche de decirle a usted cómo está la cuestión, permítame que aquí lo tengo anotado para que usted escuche los delitos, ¿verdad? Son, por ejemplo, el desorden público, eso no tiene nada que ver en contra de la corrupción, ¿no? El ultraje a símbolos nacionales, la violación de sellos, el consumo ilícito de bebidas alcohólicas, la acusación y denuncia falsa y la simulación de delitos o la omisión de denuncia y el perjurio o falso testimonio. Son delitos contra la justicia y la administración pública. Son ese tipo de delitos los que, como bien dijo Sandy, el licenciado Rivera Clavería, no tienen una pena mayor de 5 años y en este momento a discrecionalidad, que esa es la parte mala también. Puede ser que sí, puede ser que no. A discrecionalidad del juez contralor se le va a conmutar por una multa o en todo caso no. Pudiera ser bueno con estos delitos nada más que acabo de mencionar para no crear una saturación mayor en las cárceles. Por supuesto. Pero mira, Julio, aquí el tema también es que cuando se habla de administración pública, lo primero que se te viene a la mente es dinero. Hechos de corrupción. Hechos de corrupción. Entonces ahí también está un poco la confusión que existe en cuanto a esta resolución y redacción de parte de la Corte de Constitucionalidad. Aquí lo que nos deja claro, sin duda alguna, una vez más, es que el Código Penal pues ya necesita una revisión. Eso es correcto y a eso vamos, Andy. Licenciado Rivera Clavería, yo creo que estamos todos aquí de acuerdo y los televidentes también. Total. La corrupción hay que combatirla y es responsabilidad de los guatemaltecos. Ahora, el cambio hecho a estos delitos, en la posibilidad de que se conmute, estamos hablando entonces de delitos o de faltas, delitos menores o pequeñas faltas. ¿Es así o lo estamos interpretando nosotros de mala manera? No, yo creo que ustedes están en lo correcto y creo que efectivamente hay que plantearle a la opinión pública que efectivamente el tema de la corrupción va a ser y sigue siendo combatido fuertemente. Así es. Y que efectivamente lo que hay que hacer ahorita, desde mi personal punto de vista, licenciado Talamonte, es plantearle al Congreso de la República, vuelvo a repetirlo porque es fundamental, una revisión de los delitos contra la administración pública y los delitos contra la administración de justicia, aquellos que tienen penas menores a los 5 años. Yo creo que es fundamental revisarlos para que pueden llegar a ampliarse.
daños mayores sí, en los años venideros, especialmente a la administración pública y a la administración de justicia del país. Solo una última pregunta, Sandy, si me permites hacerla. Licenciado Rivera Clavería, estamos llegando al final del espacio, pero esto significa que podrían ser retroactivos, digamos, para personas que hayan cometido este tipo de delitos, digamos, una deshonra contra los símbolos patrios, una cuestión de esos desórdenes en la vía pública, ¿podría ser retroactivo? Es correcto. Y para las personas que han cometido hechos en contra del patrimonio, esto no aplica. Yo creo que usted yo creo que usted está haciendo el planteamiento correcto. Yo creo que eso es precisamente todo lo que tenemos que revisar para el futuro. Imagínese usted, simple y sencillamente, una persona que se oponga a cumplir con una orden, a acatar una resolución de un juzgado y que efectivamente atente contra las autoridades, simple y sencillamente se le va a aplicar una medida, una conmuta. ¿O qué va a pasar con el ultraje a los símbolos patrios? Se va a aplicar una conmuta, porque no llegan a los 5 años. Yo creo que todos estos tipos de delitos deben de sufrir una revisión y ver qué es lo que vamos a hacer más adelante. El desorden público, por ejemplo, las lesiones que se producen en contra de los policías, atentados en contra de ellos cuando están cumpliendo con su deber en los bloqueos, en las manifestaciones, etcétera. Yo creo que hay que ser cuidadosos en estos temas y creo que la reflexión debería ir en ese camino, licenciado Talamonte. Exacto, licenciado Rivera Clavería. Sandy. Gracias, licenciado Clavería, por atender entonces esta solicitud para acompañarnos en el análisis de esta noche. Un saludo para usted, excelente fin de semana. Y pues de esta forma vamos a ir concluyendo también con este tema, Julio. Sin duda alguna, una de las grandes conclusiones que nos queda es: Congreso, revisión del Código Penal, porque es necesario. También hay algunas debilidades que hay que ir fortaleciendo y hay algunas lagunas también que hay que ir aclarando, porque también se ha dado esta situación y en este tema yo creo que se da un ejemplo claro. Y lo otro que nos tiene que quedar claro, pero la Corte de Constitucionalidad debe salir a decirlo y aclararlo, que los delitos graves en contra del erario nacional son corrupción y eso no se ha modificado. Aquí la corrupción no es porque se roben millones de quetzales. El que se roba un quetzal y lo que no le pertenece también es corrupción. Y eso no se puede modificar, más bien debe de cambiarse. Y así es como está planteado, lo único que está bastante mal comunicado. Así que esperamos que la Corte de Constitucionalidad emita un comunicado donde nos lo explique con palabras fáciles y sencillas para que los guatemaltecos podamos tener esa claridad de que el combate a la corrupción y a la impunidad tiene que ser prioridad y va a continuar. Exactamente. Vamos a regresar entonces con más noticias en unos momentos, porque hay otras noticias que también marcaron esta jornada que usted tiene que conocer de carácter nacional. Por favor, no cambie. Somos a la medida. Y bueno, vamos a establecer una comunicación con José Martínez, nuestro periodista, quien nos informa acerca de que ha iniciado el plan de vacunación de casa en casa en la colonia Betania. Aquí está toda la información. Adelante, José Martínez. Buenas noches. Con una firma acá. Vamos. En constancia, 72 horas después, Sandy, licenciado Talamonte, muy buenas noches. A la medida ha dado inicio oficialmente el tema de la vacunación en viviendas. Hoy me acompaña el coronel Rubén Tellez, portavoz del Ministerio de la Defensa. Coronel, ayer lo anunciaba el presidente de la República. Hoy se está iniciando con esta vacunación. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, gracias. De hecho, este es el plan piloto sobre este proyecto de las brigadas móviles de detección y vacunación contra COVID-19. Estamos arrancando en la ciudad capital, en la colonia Betania, pero también, mientras lo hacemos nosotros acá, se están llevando a cabo procesos de vacunación similares en varias aldeas de los municipios de Villanueva, Villacanales y San Miguel Petapa, al sur de la ciudad. Con esto estamos buscando justo lo que el señor presidente anunciaba ayer, ¿verdad? Llevarle la vacuna, y no solo la vacuna, también pruebas de COVID a las personas mientras estén en casa, en los horarios que a partir de mañana serían ya de restricción de movilidad. Inicia este plan piloto, hoy hasta qué horas van a estar trabajando, incluso en la madrugada, no sé si se va a hacer. Bueno, vamos a ver hasta dónde podemos visitar a las personas.
Según los que nos comentaban los del área de salud de acá, en esta colonia que estamos visitando el día de hoy, hay 1.795 familias y tienen aproximadamente 600 dosis para aplicar. Ya aquí en las primeras 2 o 3 casas ya podemos ver que hay personas que sí están interesadas en vacunarse y esto es un buen indicativo. Esperemos que los demás días continúen de la misma manera. ¿Cómo recibió el personal del ejército en las calles? Pues ha sido con bastante beneplácito, las personas están muy contentas de hecho de recibir esta comodidad de la vacuna en casa, ¿verdad? Y esto pues definitivamente permite lo que decía el señor presidente, acelerar el proceso de vacunación. Muchísimas gracias por atendernos esta noche. Más adelante haremos un nuevo contacto y tenemos en pantalla pues otra persona que en estos momentos, Sandy, licenciado Talamonte, está siendo vacunada precisamente acá en este plan piloto que arrancó hoy en este sector de la zona 7 de la ciudad capital. Estas son las imágenes y detalles que tenemos desde la unidad móvil para A la Medida. En cámara, Werner Álvarez, de Puerta José Martínez, de Estudios Centrales. Buenas noches. Feliz noches, José Martínez. Gracias por este reporte. Y bueno, así es como inicia el plan de vacunación de casa en casa que se había mencionado también, Julio. Qué oportuno y mira qué bien A la Medida. Gracias, José Martínez, ese reporte importante porque me estaban escribiendo precisamente de San Marcos de que cuándo esto iba a pasar. Bueno, pues ya ha iniciado. Habrá que esperar cuándo se expande al resto del país. Estar pendientes siempre. Pues de esta manera vamos concluyendo entonces el programa A la Medida. Gracias por acompañarnos, no solo esta noche, sino también en el transcurso de la semana, acompañarnos con el análisis y ser parte también de los comentarios que recibimos a diario en nuestras redes sociales. Así es, Andy. Hoy más que nunca, por favor, cuídese, cuide a su familia, protéjase del COVID-19. Esté pendiente este fin de semana, sobre todo por lo de mañana en el Congreso de TN 23, sábado y domingo. Y por supuesto, para conocer también lo que pasa a nivel internacional, ahí va a estar el licenciado Andrés Estrada, sábado y domingo en Apuntes del Mundo. Chao. Feliz noche.